Bienvenidos a un nuevo video de La Chapa Rutera. Hoy les vamos a mostrar nuestra experiencia en Ilha Bela. El día no está tan lindo, no nos acompaña mucho, pero vamos a cruzar igual en la balsa para pedestres, que es gratuita, y vamos a recorrer el centro histórico y ver si conocemos alguna de las playas a pie. Allá las bicicletas para este lado, ciclista acá y pedestre, que somos nosotros, de este lado, con uso de máscara obligatorio. Está re lindo. Y esto es gratuito, a nosotros nos conviene mucho más dejar la camioneta del otro lado y cruzar de esta manera a pasar el día en la isla. Además de que solamente puedes cruzar un vehículo si tenés un domicilio en la isla y nosotros no lo tenemos. Creemos que fue una excelente decisión venir sin la camioneta. Estamos en un feriado nacional largo, un fin de semana largo acá en Brasil por Tiradentes, y el tráfico es increíble. Yo pensé que iba a ser algo más tranquilo como Ilha do Mel. Nada que ver, es realmente un caos. Pero bueno, seguramente se deba a esto del feriado largo. Y ahora vamos a ir caminando hacia el centro histórico, el centro de la ciudad, de acá de la isla, como para buscar algún lugar para almorzar y descansar un poquito. Acá te venden peixe directamente sobre la playa. Ahí lo pesan y te lo llevas. Tremendo. Es para un vídeo. Mira la cantidad. El chabón está ahí arriba bajando los cocos verdes que después te venden. Y el otro lo ayuda sacando a la gente del camino. Y después de caminar unos 3 kilómetros en dirección al centro histórico, nos hicimos una paradita como para llenar la panza de comida, recargar energía, refrescarnos un poco en el agüita, tomarnos una cervecita. Y si esto no es vida, ¿qué es? Chin chin, por ustedes. Manejame lo flashero de estos platos. En mi caso parece mucho plato para poca comida. Mal. Me voy a cagar de hambre. Pero es que son enormes. De verdad son enormes. Es el efecto plato grande. Mal. Como es costumbre en La Chapa Rutera, somos catadores de helados, así que nos vamos a cruzar a probar un sorbete en la Ilha Bela. Bueno, acá vos entras y tenés todos los sabores de helado y te lo servís vos mismo. Tienen pistacho. Agarrás ahí un copo, cargas lo que quieras y sale 10 reales los 100 gramos. Vamos a ver cuánto es 100 gramos. Esto puede ser como la gomita del cine, que siempre te sale una fortuna. ¿Veredicto? Me elegí coco y pistacho como siempre. Está muy bueno. Me resulta algo raro esto de que cada uno se sirva lo propio.
y hace que el helado se ensucie un poco también, ¿no? Viste, con la cuchara la lavás, pero igual me gusta más creo que la modalidad argentina. Sí, aunque el helado de coco de acá es excelente. El helado de coco está muy bueno. Sí. De la sardina en Isla Vela. Pasamos por el festival de la sardina, estaban a pura fiesta. Quisimos comprar una caipirinha, pero no entendimos cuál era el precio y por lo que nos decía la chica y le entendíamos tardaba como 20 minutos. Entonces terminamos yéndonos, queríamos ver el final del día en una playa, poder aprovechar el último ratito de mar. Así que vinimos a la Praíña Santa Teresa y vamos a meternos un rato al agua y quedarnos acá un ratito. Ya después tenemos que encontrar alguna manera de volver para cruzar en balsa a Sao Sebastián. Y ahí me acabo de matar un borrachudo, creo que es, que me están comiendo las piernas. Así que si vienen, vengan con off, porque si son como yo, de los que los atacan siempre los mosquitos, por más que el paisaje esté divino, la pasan como el culete. Es un quilombo, no sé si se escucha algo con esto, lo voy a sacar un cachito. Estamos en un bondi que nos tomamos para volver hasta la balsa, sale 5 reales por persona. En efectivo, sí. ¿No? 2,10. Eso. Sí, y nada, es un parado, parece los colectivos de Buenos Aires lleno de gente. Jamás pensé que un bondi podía pasearnos por todo el recorrido que hizo este colectivo. Es increíble. Nos sentamos, estábamos a un par de cuadras de la balsa y literal subió el morro, paseó, bajó el morro. Tardó como media hora, es que es un montón a la distancia que estábamos. Pero bueno, fue básicamente un city tour por 5 reales. Última parte del paseo por Isla Vela, estamos tomándonos la balsa de regreso y nos tocó ir en la de los autos. Nos apuramos para llegar bien y acá estamos. Esta nos lleva hasta el continente y de ahí a la Camio a descansar. Bajamos de la balsa y aprovechamos para conocer Sao Sebastián, que tiene una vibra increíble de noche, totalmente distinta a lo que es de día. Estamos paseando por la Feria de los Artesanos, pero también tenemos una calle principal totalmente iluminada por guirnaldas, barcitos, food trucks, etc. Lo estamos disfrutando muchísimo. Y un nuevo día en la chapa rutera. Los planes cambiaron completamente, pero queremos mostrarles esto porque también es parte del viaje. Nuestra idea era hoy domingo, el día después de todo lo que acaban de ver, ir a Praia Bonete, que nos dijeron que es hermosa. Resulta que hay 2 alternativas para ir a conocer Bonete.
La primera es tomar un paseo en lancha que sale 180 reales, son más o menos casi unos 8.000 pesos argentinos y excedía completamente nuestro presupuesto. Y la otra alternativa es ir caminando por una trilla que uno tarda más o menos 5 horas en llegar hasta la playa. ¿Cuál es la complejidad? Si nosotros nos levantábamos bien temprano, igual tardábamos como 2 horas en llegar hasta el inicio de la trilla, después 5 horas de caminata y con suerte llegábamos a la playa, y si después teníamos que hacer 5 horas de vuelta, como que no nos daba para hacer todo en el mismo día. Y no teníamos tampoco la posibilidad de quedarnos a dormir y volver al día siguiente, porque por trabajo teníamos que estar en la camioneta el día lunes. Entonces, en el medio de todo este lío y de todo este berenjenal, no pudimos ir a Praia Bonete, pero estamos pensando en pasar de nuevo por Ilhabela a nuestra vuelta, ¿sí? Vamos a apurarnos para ir ahora para Angra dos Reis y para Cabo Frío y Bucios y Río de Janeiro y mostrarles toda esa parte, pero probablemente a la vuelta sí podamos hacerlo y hacerlo con el paseo en lancha. Lo que queríamos compartirles por acá por YouTube, que ya lo hemos compartido en Instagram, pero acá nunca se los dijimos, es que para apoyar el viaje, lo que pueden hacer ustedes es mandar un cafecito, que es un monto simbólico de dinero que más o menos equivale a 1 litro de gasolina, que nos deja hacer más o menos unos 10 kilómetros. De esa manera ustedes apoyan este viaje, nosotros podemos llegar más lejos, mostrarles cosas más interesantes y pagar este tipo de excursiones que nos permiten llegar a lugares completamente diferentes para mostrarles y que vean algo más lindo. Entonces, lo voy a dejar en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, dejen un comentario, dejen un me gusta, vean el video hasta el final. Eso también nos ayuda un montón a seguir viajando. Y nos vemos en el próximo video de La Chapa Rutera el fin de semana que viene, seguramente mucho más al norte y con unas playas espectaculares. Para ver lo que hacemos todos los días y la diaria de nuestro viaje, pueden seguirnos en Instagram, @lachaparrutera, y ahí estamos en contacto constante con todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Adiós.